realidad recordando todos los días, además viendo un poco lo que está pasando con la meteorología, con Nacho dijimos, bueno, vamos a ver el otro lado de la parte meteorológica, que es, más allá de las bajas temperaturas, lo que hay que abrigarse, la calefacción, qué pasa con toda la parte productiva de la Argentina. Con lo cual le dijimos a Lucas Zamora, venite y contanos. Lucas es ingeniero agrónomo y es productor además. Empezamos por, contanos, Nacho, tema frío, meteorología, zonas de la Argentina. Primero quería hacer una distinción. Hay dos tipos de definiciones con las heladas. La helada meteorológica es la que se produce cuando la temperatura a 1,5 metros de altura, 1,5 metros, digamos, la altura que debería estar a un termómetro para cubrir los requisitos o los estándares internacionales, se encuentra por debajo de 0 grados. Y después la helada agronómica o agrometeorológica, que es cuando la temperatura de ese termómetro se encuentra entre 3 grados o menos, ¿sí? Porque hay algo que se llama gradiente de temperatura, que es la diferencia de temperatura que se produce en las primeras capas del suelo. Ahí hay algo que se denomina gradiente superadiabático, que es que la temperatura varía mucho, ya sea en los meses de verano. Cuando registramos, no sé, 35 grados en el termómetro, probablemente lleguemos a 50 en el suelo. Por eso a veces cuando tiran un huevo y se fríe o se empieza a cocinar es porque la temperatura en el suelo es mucho más alta que a 1,5 metros de altura. Hay mucha diferencia entre la superficie y ese 1,5 metros, y lo mismo ocurre durante los meses de invierno con el frío. Si en el termómetro hay 1 grado bajo cero, el suelo quizás está a 10 grados bajo cero. Eso por un lado. Y por el otro, quería hacer distinción de que hace 14 años que no se registran tantas mañanas seguidas con heladas meteorológicas y agronómicas sobre la región productiva de Argentina. Ya es la octava, la novena, dependiendo qué lugar, qué ciudad, qué región, que mañana seguida que tenemos temperaturas tan bajas de 5, 7, 8 y 10 grados bajo cero. Lucas, contame cómo es trabajar hoy en el campo con estas temperaturas. Como decía recién, con este nivel de temperaturas y tantos días seguidos, se dan varias complicaciones. Para empezar, todo lo que sea producción agropecuaria implica que haya seres vivos de por medio. Todo lo que producimos tiene que ver con plantas, animales, hongos, bacterias, lo que sea. Todos los organismos vivos, cualquiera, nosotros, tenemos temperaturas óptimas en las que funcionamos mejor. Y cuanto más nos vamos alejando de esas temperaturas, empiezan a aparecer problemas. A esta altura del año, que haya frío, que haya heladas, es normal. Y en la zona de pampa húmeda, por decir, es normal que tengamos heladas, que tengamos bajas temperaturas, con lo cual, a esta altura del año, lo que vamos a tener implantado en general son cultivos de invierno y la que mayor superficie abarca es el trigo. Entonces, el trigo tiene una cierta, cualquier cultivo de invierno, pero el trigo tiene una cierta tolerancia al frío y va a funcionar con bajas temperaturas. El tema es que cuando son temperaturas tan bajas, varios días y muchas horas por día, porque esas son como las 3 ítems para caracterizar heladas, que es el momento del año, estamos en invierno, es normal, la duración que tienen, cuántas horas la tenemos y la intensidad. No es lo mismo 1, 2, 3 grados que -7 como tuve ayer en el campo. Entonces la intensidad también influye. Todo esto, ¿qué le va a generar a un cultivo de invierno? Como el trigo no se va a morir la planta, o deberíamos necesitar temperaturas más extremas todavía, pero sí va a sufrir cierto estrés. Entonces, con tantos días seguidos de bajas temperaturas, la planta va a atenuar o a detener su crecimiento. Las plantas tienen ciertos lugares en donde se da la multiplicación celular, que es como crece en cualquier organismo, necesitan multiplicar células, que se llaman meristemas. Bueno, estos bajan su actividad o la detienen cuando hay tan poca temperatura. ¿Y eso es lo que vos estás viendo hoy? Claro, los cultivos se están retrasando. ¿Hay productores que deciden sembrar trigo más tarde? Depende, por ahí hay algunos que ya sembraron, por ejemplo, voy a mi caso puntual, sembramos, por la fecha que sembramos, más o menos, ya deberíamos estar más avanzados, ya deberíamos estar con la fertilización de urea, quizás la semana que viene. Con este atraso que estamos sufriendo, porque es la planta ahí que queda en stand-by y no sigue en su proceso de crecimiento, quizás tengamos que atrasar esa fertilización para 2 semanas, o cuando más o menos vuelvan temperaturas más normales. Por ahí alguien que ya sembró, ya fertilizó, y la planta no está tomando ese fertilizante.
con lo cual tiraste fertilizante y todavía no está siendo eficiente en esa captación o en ese momento que la planta explota el crecimiento. Sí. Claro, o sea, un impacto en el rendimiento y en la fecha luego de cosecha. El rendimiento hay que ver porque todavía recién empezamos y todavía puede compensar. Es como que recién largó la carrera, mordiste un poquito la banquina, podés volver, tuviste algún problemita, pero todavía tenés mucho por delante para mejorar o para Perdóname, compensar. hoy lo único que estás lo único que estás sembrando es trigo. Sí. Cebada, ¿no? Cebada se da en otras zonas y es un poco más específico porque se usa para la producción de cerveza. Entonces muchas veces va bajo contrato. Depende de lo que te pide la cervecería, tal variedad, esta, Porque otra. cebada se siembra en el sur de la provincia de Sí. Buenos Aires. Sí. Normalmente también sur, muy castigada por el suroeste frío. también. Sí, en Tandil ayer fue uno de los lugares más fríos. Así que sí, también hay otras especies, el centeno, que banca un poco más el frío y más la sequía, por eso se ubica más hacia el oeste. Entonces vamos jugando con las especies, las variedades, para cuál se adapta mejor a cada lugar. Incluso recién por ahí algunos que todavía no hayan sembrado o hayan sembrado hace poco, con estas bajas temperaturas la germinación tarda, porque la semilla no tiene temperatura en el suelo, lo que decías vos recién. Y eso implica que la semilla está más tiempo en el suelo sin germinar, con lo cual la germinación es más lenta, de peor calidad. ¿Te está faltando agua? Todavía no, pero si viene alguna lluvia, mejor. Claro, porque tenés. Igual lluvias me parece, Nacho, que hay ya previstas para los próximos días. Para el otro fin de Porque si semana, no tenés- la semana del 20, Hasta- podría llover hasta ahora algo. tenés helada y además sequía. Y claro, el tema es que todo este tiempo que la planta está sin crecer, por ahí vos tenés la humedad, pero la planta no la está aprovechando. Entonces se te puede ir evaporando o la podés ir perdiendo, te pueden ir apareciendo malezas. Y contame el tema ganadero. Sí. Hay Bueno, montes de ovejas atrapados en la nieve, ¿cómo las salvas? en la Patagonia tengo entendido que sí, que han quedado ovejas Sí. bajo la nieve. Sí, que bueno, te digo, o sea, creo que el ejército ha usado... estaban para asistiendo sacarlos, el sí. ejército, vacas también. Y para alcanzar alimentos. También, porque no estoy muy tan interiorizado en lo de la Patagonia, pero si la capa de nieve es tal que el animal no puede alcanzar el alimento, Sí. han visto videos de gente repartiéndole fardos o moviendo los animales Sí. hacia otros lugares porque no pueden alcanzar el alimento. Un animal, lo que decíamos recién, en su temperatura de confort, a medida que nos vamos alejando, en este caso hacia abajo, Sí. con las temperaturas, empieza a buscar estrategias para termorregular. Entonces, parte del alimento que esté consumiendo, en lugar de estar transformándolo en leche, carne, grasa, lo que sea nuestro producto de interés, va a estar usándolo para generar calor y termorregular su temperatura interna. Entonces, estás disminuyendo la tasa de conversión de alimento a producto. Estás alimentando un animal que no se traduce después En los kilos que debería ganar. Claro. Si además le sumás que por ahí no puede acceder a ese alimento, estás perdiendo dos veces, porque no se está alimentando y ese calor interno lo va a empezar a generar a expensas de reservas propias, grasa o músculo, lo que sea, y va a empezar a perder peso. Entonces es complicado, al igual que el tema del consumo del agua. Habrán visto videos de tanques australianos, piletas, bebederos, todos congelados, que hacen que el animal no pueda acceder al agua. Si no bebe, no come. Entonces, bueno, habrán visto recorridas de gente rompiendo las capas de hielo. Primero el videito, la foto, y después romper el hielo para que el animal pueda acceder a ese agua, hidratarse, comer y lo que necesite. Ayer estábamos escuchando unos audios tuyos sobre las ovejas. Además, yo lo que no sé, las ovejas terminan duplicando el peso. Cuando la nieve ingresa entre la lana, sí. Además de que se moja y demás, eso también es otra complicación, que imagínate una oveja tapada de nieve, el peso que tiene, no se puede mover. No se mueve. Cualquier animal congelando. mojado, si encima sufre con estas temperaturas, si encima hay frío, mojado, esa baja de temperatura es aún mayor y sufre más y tiene que convertir más calor hasta que llega un momento que puede termorregular y compensar hasta un punto, luego empieza a sufrir hipotermia y puede morir. Y los productores que no están en la Patagonia, pero que tienen vacas, gallinas, los tambos, ¿pueden hacer algo para protegerlos?
Y ahí es más difícil porque depende del tamaño de tu rodeo, de la extensión del campo. Podés hacer, sí, barreras naturales, barreras de árboles, como para aunque sea detener el frío, el viento, pero después ya en planteos extensivos es difícil lograr algún tipo solo en de feedlots. medida. Bueno, en feedlots puede ser, sí, que están más guardados. El impacto económico probablemente vaya a ser muy grande, porque ya murieron mucha cantidad de animales. Y en el año 2022 leí un informe en el repositorio del INTA ayer que debido a heladas se habían perdido 2.500 millones de dólares. Es un 10% de lo que se perdió con el tema de la sequía ese año. Para tener un orden de magnitud, con una sequía extrema se pueden perder hasta 20.000 millones de dólares. Con sequías se puede llegar a perder 2.000, 3.000 millones de dólares. Eso leía para tener una especie de orden de magnitud. El tema de las heladas, puntualmente ahora, como te decía, estamos recién arrancando. Todavía tenemos para compensar. A ver, los animales que se perdieron, se perdieron. O sea, A nivel cultivo todavía podemos compensar, los animales que están vivos los podés recuperar. Todavía es temprano para determinar pérdidas. Sí. Como creo que lo dije antes, son mucho más riesgosas las heladas en primavera, las heladas tardías. sí. Claro. Porque ahí sí ya estás determinando rendimiento, ahí sí ya estás con la espiga, por ejemplo, de trigo formándose o de cebada. Ahí te la quemas directamente. Y la flor sí es susceptible a heladas y ahí sí perdés flor y la flor es el grano después que Sí. se cosecha. Entonces ahí sí impacta directamente en la cosecha. Esas heladas tardías son mucho más peligrosas. Puede haber heladas en octubre, noviembre y esas son las que además podés tener ya cultivos de verano implantados que no toleran heladas. ¿Tenés semillas desarrolladas resistentes al frío? Hay Más allá muchísimas, de que la planta sea estacionalmente resistente al frío. hay muchísimas variedades de distintas especies que, como decía, se pueden ir acomodando a distintas zonas. Se le pueden hacer tratamientos de protección a la semilla contra ataque de insectos, hongos o bacterias en Sí. el suelo. Por esto que te decía, por ahí está en el suelo mucho tiempo, es un ambiente hostil para la semilla porque lo puede atacar cualquier cosa. Tratamientos térmicos en general no se hacen, pero sí para que no sufra con todo lo que encuentre la semilla en el suelo. No, pero viste que tenés desarrolladores de las empresas que desarrollan semillas, muchas veces desarrollan semillas para, no sé, resistentes a determinada enfermedad. Hacia el frío no. Va más la resistencia en la planta ya, que sí, va a estar adentro de esa semilla, pero más que resista la planta a las temperaturas, sí, eso sí, que cubrir la semilla de alguna manera. Qué complicado, ¿no? El negocio del campo, digo, fuera de broma. El riesgo, sobre todo estos últimos años, el riesgo climático es por sequía, por inundación, por frío, por calor. Es de las variables que no podés manejar, Nada. sobre todo en sistemas extensivos. Por ahí en intensivos sí podés tener riego, alguna estrategia de lucha contra heladas, existen, sobre todo en frutales. Pero en lo que es extensivo, sí, un año te toca sequía, otro año te toca heladas. Para cuantificar, ¿tenés un cálculo promedio de 1 hectárea de trigo, más o menos cuánto cuesta de inversión para sembrar? En Aunque sea promedio. costos, no me mataste, no me Ok. acuerdo. Ahí- Pero hay todo un capital hundido, Obvio. invertido De hecho, por hectárea. el trigo y el maíz son dos de los cultivos más caros que hay para... Claro. Lleva mucha fertilización el Claro. trigo, mucha fertilización nitrogenada, porque en invierno tenés poca Por eso, disponibilidad de para nutrientes. explicar, el productor ahora gasta, Eso. compra Vos toda esa estás- inversión y te arriesgás. Claro, Vos estás sembrando trigo ahora. sí. Contame desde que empezó la siembra hasta que termine, contame todo el proceso, Bueno, de todo lo que es el trabajo y la inversión. vos desde que cosechás el cultivo anterior Sí. hasta que iniciás el nuevo estás en barbecho. Ese barbecho es el momento en el que el campo, entre comillas, descansa y tenés que estar atento a qué quedó en ese rastrojo del cultivo anterior, si hay insectos, si hay malezas que te van a Pero impactar que vos después. tengas el campo en barbecho significa igual estás trabajando en el campo. Estás monitoreando y Sí, estando diferente, encima y por ahí quizás haciendo alguna aplicación de herbicidas o algún pasado de alguna rastra o algo para mover un poco el suelo y remover malezas. Sí. Determinás la fecha de siembra, un poco se determina en base a la fecha de heladas, hay toda una estadística armada y tratás de esquivar un poco tu estadio reproductivo del trigo, donde va a caer, tratando de quedar lejos de la probabilidad de heladas.
Después se siembra. Ujú. ¿En qué fecha sembraste este año, más o menos? A principios de junio. Principios de junio, bien. Sí, principios mediados de junio. No llegamos a un mes Bien. de la siembra. ¿Sembrás? ¿Cuántos días le lleva a sembrar? ¿Un día? Depende de la extensión del campo. Nosotros estuvimos creo que 2 días. 2 días sembrando. Sí. ¿Y ahí esperás hasta fertilizar? En la misma siembra ya va una parte del fertilizante, por esto que al estar en invierno tenés baja disponibilidad de nutrientes, porque no están fáciles de tomar. Entonces se fertiliza y se vuelve a fertilizar con urea, que básicamente es nitrógeno, más o menos para esta semana, la que viene o la otra, más o menos un mes y pico después. Ahí ya tenés gran inversión de la semilla, la maquinaria para sembrar, el paquete tecnológico, los fertilizantes, Totalmente. la mano de obra. Mano de trabajo. obra. Todo eso Todo. vas invirtiendo, todavía no sabes cuánto vas a Todo eso cosechar. estamos en día No. cuánto. Desde que empezaste, desde que vos dejaste de cosechar Sí, la última que hiciste, hasta que sembraste, ¿cuánto tiempo pasó? y cosechamos para mayo, abril, Bien. fines de abril. O sea, un mes. Y Un mes y sí, pico, sí, un en mes y algo. junio ya estábamos. Bien. Hicimos alguna aplicación de herbicida antes para sembrar limpio. Ujú. Y ahora si empiezan a aparecer, con este frío no, pero si empiezan a aparecer malezas, quizás lleve alguna otra aplicación. Y estamos esperando que llegue al estadio Sí. indicado para la segunda fertilización. Y bueno, ir siguiendo el cultivo, porque después te aparecen plagas, enfermedades. Hoy está de qué altura ya No, el trigo chiquitito. Sí. Ves 3 pelitos. Sí. Cuando lo ves medio a la larga, ves como una cosita verde. Como pasto. Pero, claro, pero recién ves 3 pelitos. Sobre el surco ves 3, 4 pelitos. ¿Se cosecha en noviembre aproximadamente? Sí, diciembre, depende de la zona. Depende Depende de la de qué tan temprano sembraste, cómo se acomodó el ciclo. Pero sí, más o menos para diciembre, por ahí estás cosechando. Un O sea, poco. son 6 meses. Sí. Y Sí. el tema, una de las complicaciones que puede traer este atraso en el ciclo, uno es que pueda compensar. Sí. Que suponemos, y más o menos acompaña Ujú. el clima, puede llegar a compensar. El tema es que si se te atrasa Sí. el ciclo, Te atrasa el otro. vos atrás del trigo generalmente haces soja de segunda. Claro. La soja se siembra la soja de primera en noviembre. La de segunda se le dice de segunda porque viene atrás del trigo. Sí. Es un ciclo más corto, que lo estás iniciando en diciembre. O sea, cosechás y al otro día estás volviendo a sembrar. Si se te atrasa también esa zona, esa siembra. Sí, Si sumamos a que creo que hay bastantes probabilidades de que sea un año niña, con lo cual va a ser un verano seco, estás entrando a esa siembra más seco. Con lo cual se te van complicando ciertas cosas. Pueden aparecer más complicaciones, perdón que te corte, Sí. pero puede haber heladas tardías. Yo les quería mostrar un mapa de la fecha media de las heladas, de la última helada, es un mapa de la FAUDA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y vean la fecha promedio. Sobre la zona central, la última helada debería ser entre el 15 y el 30 de septiembre, ahí en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Si te vas un poquito más al norte, en color un poquito naranja, claro, una cosa así, entre el 15 de agosto y entre el 15 y el 31 de agosto debería ser la última fecha de la última helada. Y a medida que te desplazás más hacia el norte, Santa Fe, Santiago del Estero, no debería helar más allá del 1 de agosto. O sea que es una primavera con riesgos porque hay pronóstico de que el frío sea persistente, por esto que decís vos, porque estamos en una transición del fenómeno del niño hacia la niña, y cuando eso ocurre, los inviernos son más fríos, como está pasando, y las primaveras también. Sí. Y eso es estadísticamente lo más probable. Eso sí puede yo- generar pérdidas, una helada el 20 Eso es y pico de mucho más diciembre, peligroso. de septiembre, digo. Eso es mucho más peligroso. He tenido helados en el campo con escarcha y todo en noviembre. Octubre, fines de octubre, noviembre, y ha habido gente que te cae una helada así en octubre, noviembre, y capaz que depende del Lucas, stand de planta que perdés sí. y tenés que volver a sembrar. ¿Tenés un seguro contra eso? Es decir, ¿vos tenés asegurada la cosecha? Existen seguros, Mm. no lo he Sí. usado, por lo menos en esta campaña. No es muy frecuente en los productores argentinos todavía. Es un porcentaje bajo el que se asegura. Depende de las zonas. A ver, existen seguros contra heladas, seguros Sí. contra granizo. Si te vas a zonas frutícolas de Mendoza, San Rafael, Sí, claro. todos Sí, ahí- tienen seguro ahí porque es mucho más probable que te pase una manga de granizo, y una manga de granizo es
destrucción. ya está. Entonces, depende de las zonas, qué tan seguido pasa, qué tan fuerte son esos eventos. Entonces, cada uno va acomodándose a lo que le toca, pero existe. Igual por eso te preguntaba los seguros, porque primero son inversiones altas y los riesgos son altos. Sí, totalmente. Y más con cosas que no podés manejar. Claro, Vos podés elegir la semilla, el herbicida, el Mm. fertilizante, los fungicidas, la fecha de siembra, todo. Lo que no podés elegir es el clima. Claro. Ahí estás. Y además no tenés en con una lo que te extensión toca. medianamente grande, no tenés posibilidad No. de cubrir nada. En lo que son cultivos más intensivos, sí, pero se podés le va intervenir. Mm. En esto es la gran limitante que tenés, el clima, que no lo podés manejar. Te podés acomodar, pero después te puede tocar un invierno como este inesperado. O sea, ¿va a ser frío? Sí, va a ser frío. Sí, debe ser Casi invierno. una semana de todas temperaturas bajo cero de mínima y 10 o algo así de máxima, Sí. no es normal. Nacho, ¿me explicás el video que vamos a ver ahora que tiene que ver con las heladas de esta semana? Bueno, vamos a ver cómo en color azul y violeta persisten las bajas temperaturas sobre la Patagonia y el centro de Argentina. Vean, en color violeta temperaturas que alcanzan los 10 grados bajo cero prácticamente durante los últimos 7 días, desde el miércoles de la semana ¿Esto es pasada. día por día? Sí, Es día por día, es la temperatura, digamos, una animación de la temperatura de los últimos días, sobre todo Sudamérica, y vean cómo persiste esta masa de aire frío sobre gran parte del país. Y vean la provincia de Buenos Aires, especialmente, que es la zona núcleo, la zona productiva por excelencia. También Uruguay, muy castigado por las bajas temperaturas y las heladas. Y bueno, como les vengo contando, las condiciones son de frío extremo. Hay que remitirse al 2010, cuando tuvimos un frío parecido a este, no tan significativo. Y después a la década del 60. El año 67 fue el último año que tuvimos un junio con temperaturas parecidas durante 2 semanas. O sea, hace muchos años que no ocurría, y en esos años se sembraba menos cantidad de hectáreas. Ahora hay más de 6 millones de hectáreas sembradas, creo, solamente de trigo. De trigo sí. Y de trigo, y Todo hay lo que que sumar el implique resto. mejoras de cultivos también te amplían un Claro. poco el área de siembra. Claro, Tampoco eso fue lo que vas pasó a en hacer las últimas milagros, décadas. pero sí podés ir avanzando en zonas que por ahí antes eran insembrables o que se usaban para otra cosa. Bueno, en esas mejoras, incluso de técnicas también de cobertura de suelos para mantener humedad, para no perder suelos, también van ampliando un poco lo que se dice la barrera agrícola y se puede ir avanzando un poco. ¿Es muy caro el alquiler de la maquinaria? O sea, para siembra, cosecha. Depende, podés hacer ahí varios acuerdos. Por porcentaje a cosecha, pagar el servicio y listo. Depende del acuerdo que hagas. Lo que sí es muy caro y se lleva una gran parte de la producción es el flete. Es El increíble flete, lo que sí, pagamos de flete. Yo te diría que Pero, por ejemplo, ¿cuánto pagás vos de flete? ¿Qué va de...? Estás en San Miguel del Monte. a la hora de comercialización de Sí. los granos, el productor se hace cargo del flete desde el campo hasta el puerto. acopio, pero hasta el puerto también. O sea, Pagás los dos fletes. ¿el acopio es una empresa que te lo compra o es tuyo? Depende. Una Te lo puede cooperativa. comprar o te lo Pero- puede guardar hasta que vos lo liquides. Está El bien. acopio son esos Está bien, silos ahí sí, gigantes sí, que está bien, ven ahí en lo la pagás, ruta. sí, después tenés que... Claro, está bien. Porque en Y definitiva vos pagás el sí. flete hasta el acopio Sí. y hasta el puerto. O sea, todo el flete lo afronta el productor, es en camión y es muy caro. Claro. Se puede llevar hasta el 30% de la producción. ¿En serio? Solo en flete, ¿sí? ¿El 30%? Sí. ¿Y después las Pero- retenciones? También. Pero eso ya va incluido en el precio que te pagan el grano. Sí, sí, está bien. no A vos te importa. pagan dólar oficial menos las retenciones que tenga el cultivo que estés vendiendo. A vos te pagan dólar oficial menos las retenciones y el 30% del flete es sobre ese valor que te quedó a vos. No se paga directamente el 30%. No, Yo no, digo, sí, la pero- suma que me pero implica a mí el sí. flete, poner el grano en el puerto, es prácticamente el 30% de la operación. Está bien, es lo mismo, lo pagues o no lo pagues, el 30% de tu operación. Tenés costo de guardado, si lo querés Pero tener es- en general es por más de un mes, ¿no? Te empiezan Sí. a cobrar. ¿Es el 30% sobre el valor sin las retenciones o sobre el valor bruto? Porque si no es mucho más todavía. Del campo al acopio pagás sobre los kilos brutos, así como salieron del campo. Bien. Después en el Claro, acopio o sea que puede más llevar un todavía. acondicionamiento de secado, de zarandeo, si va con insectos o con basura o con elementos que no son granos. Sí.
que eso también lo paga el productor. Sí. Y después el flete largo, se paga ya sobre los kilos netos, que son los que efectivamente vendés. Y el flete, bueno, se va cobrando por kilómetro. Ahora, cuando vos sumás todo el flete, por lo menos desde la distancia que estoy yo hago los números y digo, bueno, era tanto, en flete se me fue tanto, me representa casi el 30%. Es delirante. Poner el grano en el puerto. Sí, bueno, ya hemos escuchado muchas veces que decían, no sé si de Mendoza al puerto, eran más caro que de acá a Shanghái. Puede Sí, ser, no hay me un sorprendería. estudio de Salta a Rosario, es mucho más caro ir en camión que de Rosario a Chile. Es delirante. En barco, ¿no? El barco es el más eficiente por la capacidad que tiene de carga y Lo que después el tren y cambiaría después el camión. tener trenes de Exactamente. carga, que encima están conectados con todos los pueblos productores argentinos. Exactamente. Pero, o sea, Wow. dejado en el 30% olvido. del valor de tu operación se te va en flete. Sí. Es una barbaridad. Sí. Qué bárbaro. Lucas, muchas gracias. No, Gracias por la gracias por la paciencia. invitación. Por favor. Gracias.